Si usted recuerda, cuando hablamos en farmacología, los anestésicos locales, ustedes ven que esta fibra nerviosa que ustedes ven acá, ¿no? En la membrana celular, esta es la capa de fosfolípidos, ¿no? Y tenemos un canal iónico, un canal de sodio y potasio. Entonces, ustedes recordarán que cuando se activa la bomba de sodio y potasio, este canal iónico, se va a producir un potencial de acción. O sea, el sodio va a ingresar y va a salir el potasio. Entonces, este canal de los receptores, ¿no? Tenemos subunidades, alfa, beta, gamma, ¿no? Donde el sodio va a ingresar prácticamente, como ustedes ven, y va a salir potasio. La despolarización, cuando está en estado de reposo, aumenta a más 10 o más 20. Entonces, cuando hablamos de anestésicos locales, vamos a hablar sobre su mecanismo de acción, vamos a hablar sobre cuáles las características de los anestésicos locales, para ahí entender y comprender la toxicidad y efectos no deseados. Es fácil, para ustedes habrán visto en emergencia, en los médicos internos, son los que realizan suturas de emergencia y utilizan los anestésicos locales. Pero no he visto que utilizan los anestésicos locales los médicos que hacen su serum, servicio rural. Entonces, cuando nos llegan los pacientes, no están totalmente quitados el dolor. Entonces, presentan toxicidad y efectos no deseados y algunos coadyuvantes de los anestésicos locales. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los anestésicos locales? Cuando nosotros inyectamos, ¿no?, un anestésico local, ustedes saben que la fibra nerviosa, que para que se produzca conducción nerviosa, tiene que producirse la despolarización de la membrana, ¿no? Entonces, al infundirse a través de la membrana, ¿no?, de la fibra nerviosa, y cuando pasa al citoplasma, ¿no?, el anestésico local pasa al citoplasma, el anestésico local sufre de una trampa iónica, es decir, el anestésico se ioniza y pierde su liposolubilidad, lo que le dificulta difundir de regreso al espacio extracelular. Entonces, el anestésico local, su estructura molecular, ustedes saben que tiene una parte eh, del nitrógeno y por la otra parte unido a una cadena, ¿no? Está en un estado iónico, se tiene que desionizar para que atraviese la membrana. Entonces ahí pierde su liposolubilidad. Entonces le dificulta regresar nuevamente, ¿no?, al espacio. Esto es algo bueno porque necesitamos el anestésico dentro de la fibra nerviosa. El anestésico local se va a unir al sexto segmento de la cuarta subunidad del canal de sodio, ¿no? Entonces, en este segmento 6, acá es donde se va a unir. Entonces, cuando el canal iónico, este canal iónico de sodio, se abre, el anestésico local puede bloquear el canal, pero no lo hace directamente sobre el canal. El anestésico local, si ustedes ven cómo está preservado, en qué viene este frasco, son frascos, ¿no?, de plástico, ¿no?, o de vidrio. Pero la característica que tiene importante cuando yo pregunto cuál es su característica del fármaco, me dicen, sí, el anestésico local tiene una estructura molecular, ¿no?, de un hexágono, un puente y un nitrógeno. Pero hay algo más acá en este frasco. En este frasco
vamos a tener que está liofilizado, tiene una capa electromagnética dentro, una película que está protegiendo la estructura molecular del fármaco, ¿no? Entonces, cuando uno lo agita, cuando uno lo pone en el freezer, en la nevera, ¿no? Entonces le cambia la estructura y los enlaces que tienen son muy simples. Enlaces no son covalentes, entonces se puede romper y entonces muchas veces se dice, me coloca el anestésio, me sigue doliendo, ¿no? Es que se ha descompuesto y esa capa se va perdiendo con el tiempo. Además, dentro del frasco tiene un pH, tiene cloruro, ácido clorhídrico, ¿no? Un pH, ese pH de 4, ¿no? Entonces, si tiene el pH, ¿no? Entonces vamos a entender que está en un pH ácido, pero acá fuera de la célula, fuera de la membrana celular, está ionizado. Entonces, cuando uno carga la jeringa e inyecta, ¿no? El pH del organismo hace que se desionice y una vez desionizado, o sea, pierde un hidrógeno, ingresa a través de la membrana celular, ingresa una vez dentro, nuevamente recupera, como está desionizado, se ioniza, gana un hidrógeno del agua, H2O se convierte en OH, ¿no? Y se ioniza. Entonces, miren dónde está acá obstruyendo prácticamente al sodio, ¿no? Entonces, no hay ingreso del sodio. No es que el anestésico local va a obstruir a esta parte, sino ingresa por la pared y ingresa y tapa por la parte dentro de la célula. Entonces, ahí ya no se genera el potencial de acción. Entonces, este canal de sodio que se abre al anestésico local lo bloquea, ¿no? Y entonces aumenta el tiempo en el cual el canal permanece en estado cerrado inactivo. Por más estímulos, ¿no? Por más estímulos que nosotros, por ejemplo, si le pinzan con una aguja, ¿no? Esos estímulos no responden porque está bloqueado, ¿no? O sea, no hay cambio de potencial que recibe este canal, ¿no? Entonces, miren acá, este es lo principal de los anestésicos locales. Membrana, ¿no? Lipofílica, canal de sodio. Miren cómo ingresa cantidad de sodio al activarse la membrana, ¿no? Y cuando está cerrado ya no ingresa el sodio, impide la apertura del canal. Entonces, ¿cuál es la característica del bloqueo? Entonces, hemos dicho que el bloqueo de conducción nerviosa se da por la despolarización. Pero cuando esté el anestésico local, es de forma reversible, ¿no? En la proximidad del nervio periférico. Entonces, ¿reversible para qué? Para lo sensitivo, reversible para lo motor y para el vegetativo. Sensitivo, hemos hablado de receptores nociceptivos de dolor. Motor, movimiento, el paciente no puede mover. Hay unas técnicas de anestesia cuando colocamos anestésicos locales, donde solo en la médula espinal, en la parte anterior de la médula espinal, en la parte posterior, ¿no? Cuando uno coloca el anestésico, coloca la parte dolorosa, lo sensitivo, ¿no? Y lo motor, que está en la parte posterior. Entonces, no hay movimiento y no hay dolor. Y en el sistema vegetativo, el sistema nervioso vegetativo está bloqueado por los anestésicos locales, por lo tanto, hay una vasodilatación de los vasos. Por eso es que cuando uno usa anestésicos locales, los miembros inferiores o los miembros donde nosotros coloquemos van a estar vasodilatados y se va a encharcar la sangre. Ya vamos a ver eso cuando hagamos anestesia regional. Entonces, dicho esto, el anestésico local impide de forma reversible la producción y conducción de estímulos, ¿no? De cualquier tipo de la membrana excitable. Cualquier tipo de membrana excitable, o sea, despolarización.
especialmente en el tejido nervioso. Entonces, sus características, cuando hablamos periodo de latencia, características de bloqueo, ¿no? Periodo de latencia, tiempo de latencia, ¿no? Menos de 5 minutos. Pero este tiempo de latencia, ¿de qué depende? Este tiempo de latencia va a depender de las velocidades. Por ejemplo, el lugar de la colocación del anestésico es uno. Después, la, una vez que se ha colocado, la absorción del fármaco, en qué velocidad se absorbe. Después, vamos a ver cómo se distribuye, en qué velocidad de distribución, en qué velocidad de metabolización y en qué velocidad de eliminación. Entonces, ese es el periodo de latencia, tiempo de latencia, que es menos de 5 minutos. Entonces, esta duración comprendida entre 1 a 3 horas quiere decir que el fármaco, ¿no?, está bloqueando la despolarización. Ahora, no es selectivo, ¿no? Hay fibras vegetativas, fibras sensitivas y fibras motoras, ¿no? Entonces, principalmente si nosotros, anestésico local, anestesia, dolor sensitivo, dolor, frío, calor, tacto, presión, es lo que ya no va a haber. ¿Cuál es la cinética del bloqueo nervioso? La cinética, movimiento, es el bloqueo simpático, vegetativo, ¿no?, en la parte adrenérgica, o sea, ya no hay contracción. Los receptores adrenérgicos, alfa, beta, gamma, están bloqueados, ¿no? Entonces se pierde la sensibilidad térmica dolorosa, se pierde la sensibilidad a la presión del tacto y también el bloqueo motor. Pero como les digo, hay técnicas donde podemos en parte nosotros salvar la parte motora. Por ejemplo, en una cesárea, le ponemos un anestésico local para que se pueda hacer la cesárea, ¿no? Para cortar la piel. Pero la parte anterior, ¿no? La parte anterior de la médula y la parte posterior de la médula, la parte motora y la parte sensitiva, ¿no? Entonces, cuando uno coloca al paciente en posición de cúbito lateral, ¿no?, colocamos el anestésico y tratamos de que no vaya a la parte motora, ¿no? Entonces, termina la cesárea, no tiene dolor y el paciente, podemos decirle, mueva los pies o entonces el alta será precoz, pero es una técnica que hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la intensidad del bloqueo? Otra característica de este bloqueo: el diámetro de la fibra nerviosa, ¿no? Ustedes saben que hay diferentes diámetros y también la dosis dependiente. Muchos colegas o anestesiólogos o también personal de emergencia, especialmente los internos, piensa que poniéndole más analgésico, ¿no?, más anestésico local, va a durar más tiempo, va a bloquear más tiempo. No, la fibra nerviosa es una sola. Lo que hay que hacer es que se bañe toda la fibra nerviosa para que bloquee los canales. Si uno lo pone, si esta es la fibra nerviosa, lo coloco a distancia, jamás va a bañar toda la fibra nerviosa, ¿no? Entonces le colocan más cantidad, ¿no? Para que no digan nada del paciente. Le colocan más cantidad y ya ahí hablamos de efectos secundarios o hablamos ya también de complicaciones. El bloqueo nervioso, tenemos la fibra A, B y C. La fibra A, alfa, beta, gamma, sí, velocidades de conducción, ¿no? Milímetros por segundo, 30, 120 las alfa, ¿no? Miren acá, 15, 35, 5 y 25. El diámetro, de 6 a 22 micrómetros. La función, alfa es casi motora y la beta propiocepción tacto. Gamma, de 15 a 35, su velocidad en milisegundos, ¿no? Su diámetro ya es, miren, más corto, 3 a 6. Este se va en el tono muscular. Ahora, tenemos nosotros acá 5,25 de velocidad de conducción en esta fibra nerviosa.
y tenemos el diámetro de 1 a 4. Miren acá, ya hablamos de dolor. Estamos hablando de dolor. Entonces, si nosotros tenemos un diámetro de 1 a 4 y una velocidad de 5, en este receptor vamos a tratar el dolor, ¿no? En el sistema nervioso simpático, mayor dolor, tacto, mayor proposición, mayor tacto y presión motor, ¿no? En el tanto simpático, porque está bloqueando. Y entonces el bloqueo, ¿no? El grosor de la fibra nerviosa, y ya tenemos una característica de su estructura anatómica, mayor mielina, mayor grosor, ¿no? Entonces, miren, cuando tiene mayor grosor de mielina, la propagación del impulso es saltatorio, ¿no? Y es mucho más veloz. Entonces, en el axón, mientras más tengan nódulos de Rambier, ¿no? Y mielina, cuando es saltatorio, pero cuando no está con mielina, ¿no? Demora más tiempo, ¿no? En los nódulos de Rambier tenemos que tener en cuenta. Los anestésicos locales, ¿no? Son bases débiles. Bases débiles, como hemos dicho al inicio, ¿no? Que su composición como base débil se ve, ¿no? Disuelto en un medio ácido. Este medio ácido está por el cloruro de sodio, formado por un anillo aromático lipofílico, unido a un grupo amina, ¿no? Hidrofílico. Este es lipofílico, este es hidrofílico, ¿no? Por medio de un éster, una cadena éster, ¿no? O también por una cadena amida, ¿no? Entonces, si nos remontamos ya a la historia de la anestesiología, la cocaína, ¿no? Que se utilizaba ya hasta ahora se sigue usando la cocaína, pero cuando ya fue en fármaco, se utilizaba tópicamente, se empleó como anestésico local en cirugía oftalmológica. Ustedes saben que Kohler, uno de los grandes descubridores y utilización de anestésicos en 1884. Pero no venía el problema de la cardiotoxicidad, ¿no? La cardiotoxicidad producida por la bupivacaína, no por la lidocaína, ¿no? Cardiotoxicidad, colapso cardiovascular. En gestantes aumentó el interés de los efectos secundarios de los fármacos. Entonces tenemos una característica. Cuando es del tipo éster, ¿no? Si nosotros vemos la farmacología actualmente, ¿no? Las clasificaciones son diferentes, ¿no? Pero actualmente, ¿no? Todavía se les clasifica en ésteres y amidas. Pero ¿esto de qué va a depender? Los ésteres son los antiguos, ¿no? Pero antiguos entre comillas, porque ya no se usan los ésteres por su alta reacción anafiláctica. Muchas reacciones adversas con la cocaína, procaína, clorprocaína, benzocaína, tetracaína, ya no usamos, ¿no? Entonces, ¿por qué ya no se usan? Por su alta reacción anafiláctica, muchas reacciones adversas, alergias que ha presentado estos fármacos. Entonces dejaron de usarse, ¿no? En cambio, ¿no? Pero en los ésteres, el metabolismo a través de las pseudocolinesterasas plasmáticas, ¿no? Disminuye la toxicidad por disminución de la vida media, el tiempo de vida media, ¿no? Son rápidamente metabolizados. Interferencia con la succinilcolina, el remifentanilo, un opioide, ¿no? Y la succinilcolina es un anticolinérgico. Entonces, cuando hablaba de anafilaxia en los ésteres, ¿no? Por el ácido aminobenzoico. Este aminobenzoico, la anafilaxia se producía porque este es un preservante, ¿no? Entonces, este preservante, el aminobenzoico, cruzaba con los esteral tipo éster. Entonces, las cremas protectoras, cosméticas, tintes de pelo, ¿no? Que contienen estos fármacos. Mientras que las amidas son las actuales, tienen menos reacciones anafilácticas, ¿no? No es que no lo tengan, ¿no?
tienen reacciones adrenales, pero en menor frecuencia. Y aquí lo conocemos a la lidocaína, la prilocaína, mepivacaína, bupivacaína, ¿no? Actualmente la ropivacaína y la levobupivacaína, pero generalmente se usa la lidocaína, ¿no? Entonces, son las principales. Después de todas estas vacaínas, ¿no? Que se agrega en lido y bupi, ¿no? Son las que más características tienen. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo de acción? El mecanismo de acción, hemos dicho que son bloqueo de los canales de sodio. Entonces, la cronología de eventos igual vasodilatación. No dolor, pérdida del tono, pérdida de la presión y al final pérdida de la motricidad. Pero si vemos nosotros las amidas, el metabolismo, ¿no? El metabolismo a través, ¿no? Del P450 a nivel hepático, ¿no? Entonces vemos que la vida media variable en función del fármaco, mayor toxicidad. Mayor toxicidad, afectación a la función hepática. O sea, no son metabolizados a nivel hepático por el citocromo P450. Ya esto hemos estudiado en farmacocinética, en farmacología, ¿no? También en farmacodinámica. Las amidas tienen bajo riesgo de anafilaxia. No reacciones cruzadas entre grupos amidas y los conservantes con paraaminobenzoico, ¿no? Entonces, las amidas, la lidocaína, especialmente la bupivacaína, tenemos que hacer un control estricto en el electrocardiograma. Si nosotros observamos, ¿no? Y hemos dicho que son bases débiles que poseen un pK variable entre 7, 5, 9, si están ionizados parcialmente a un pH fisiológico 7.3, están ionizados. La fracción no ionizada, liposoluble, nos habla de la potencia. Entonces, es la fracción capaz de atravesar las vainas lipofílicas que cubren el nervio y por tanto la fracción capaz de acceder hasta el axón. Entonces estamos hablando de ionicidad y desionizados. Entonces, si estos anestésicos que poseen un valor de pK máximo al pH fisiológico, presentarán mayor proporción de forma no ionizada, que es la forma, ¿no?, que va a ingresar a través de la membrana celular. Y serán los que con mayor rapidez penetren a través de esta membrana en los nervios. Entonces, el periodo de latencia disminuye. Sin embargo, la forma activa del fármaco es una molécula ionizada. ¿Cuándo se va a ionizar? ¿No? Se va a ionizar una vez dentro de la célula. ¿Cómo se ioniza? Le gana un hidrógeno en el intracelular, ¿no?, del agua, y el agua queda como un OH, ¿no? Y la molécula o el anestésico local, ¿no?, va a ionizarse con ese hidrógeno y será la forma que tenga la capacidad de interaccionar con el receptor. Entonces, ¿se acuerdan? En la parte fuera de la célula, ionizado, dentro de la célula, desionizado, que se ioniza, ¿no?, para hacer su mecanismo de acción. El factor pH, que es importante, es por tanto un elemento que determina la efectividad del anestésico local. El pH de la formulación galénica en la que se vincula con el pH de los tejidos donde se va a administrar. Los tejidos inflamados y o infectados, ¿qué pasa? Tienen un pH ácido y en esas zonas se ve reducido el efecto anestésico. Nunca se coloca un anestésico local donde hay infección, donde hay inflamación. Por ejemplo, si yo voy a atender a una paciente gestante para una cesárea y veo que la parte de la columna vertebral está con
está con infección, no tengo que colocar. Una que puedo diseminar el fármaco, ¿no? Administrado dentro del espacio, ¿no? De la médula espinal y puedo hacer una sepsis, una meningitis, etcétera. Y segundo, ¿no? El anestésico no me va a hacer efecto. Hemos hablado de periodo de latencia, la velocidad de absorción depende de la dosis, ¿no? También la concentración y de la vascularización. La absorción se va a dar, ¿no? Del fármaco, ¿no? En cuanto a la vascularización del tejido donde se administre. Ustedes saben que todos los fármacos, la absorción tiene que ir al torrente sanguíneo, el torrente sanguíneo hace la distribución del fármaco, pero acá no, la absorción depende de la dosis, ¿no? Y la vascularización más depende de la toxicidad. Los anestésicos locales pueden formularse combinados con epinefrina. Esa combinación epinefrina, o sea, adrenalina, la adrenalina es un vasoconstrictor. Entonces, si hace vasoconstricción, la absorción y la distribución del fármaco no se va a dar, porque se reduce la absorción, está más en el espacio, ¿no? De la fibra nerviosa, en el espacio extracelular. Por lo tanto, la fibra nerviosa no se va a absorber, no va a pasar al torrente sanguíneo. Entonces, aquí sí hay mayor duración del efecto. ¿Por qué? Porque no se está absorbiendo al vaso sanguíneo y disminuye los efectos adversos sistémicos. Pero ojo, cuando se utiliza adrenalina con anestésicos locales, como lo utilizan los odontólogos, como lo utilizan los cirujanos de cabeza y cuello, especialmente los otorrinos, ¿no? Hacen rinoplastías con anestésicos locales combinados con adrenalina. Lo importante es hacer la evaluación preanestésica de estos pacientes, que no tengamos pacientes coronarios, ¿no? Hacer una vasoconstricción en las coronarias puede ser un colapso cardiovascular. En farmacología hablamos también del inicio de acción, ¿no? Dosis es el factor más importante. Mientras nosotros estemos aplicando las dosis correctas, no pasar de 300 miligramos como la lidocaína, ¿no? Porque ya hacemos toxicidad. En segundo lugar, vemos el pK, la proximidad con el pH, a 7, y el pK y el pH del medio, que es 4, pK cercano al medio, aumenta la proporción de bases, ¿no? No cargadas y facilita el paso a través de las membranas lipídicas. El pH, la acidosis, ralentiza y disminuye el efecto de los anestésicos locales. Por eso es que se menciona el pH fisiológico, pH del frasco, dentro del frasco. ¿Cuánto está el anestésico local? pH de 4, 5. Y el pH del organismo es 7. Entonces, ahí es donde cambia y el inicio de acción se va a dar. La potencia del fármaco. Dosis, ¿no? Es el factor más importante. Si nosotros hacemos una curva, ¿no? Y nosotros vemos en esta curva, ¿no? Las dosis del fármaco hasta su efecto máximo, del efecto mínimo al efecto máximo, ese es el periodo de latencia, ¿no? Y luego decrece, ¿no? Y se va perdiendo. Por lo tanto, la dosis, ¿no? Es el factor importante en la potencia, pero la potencia del fármaco no me va, no me va a ser muy útil, ¿no? O sea, si tú le colocas más anestésico para que sea más potente, es lo que se hace, no, se va a pasar y va a tener efectos adversos. Ya el efecto máximo del fármaco ya se va a dar, está escrito, está estudiado, está investigado, ¿no? Lo que vamos a hacer es producir más efectos. Entonces, la potencia es poco relativa. Lo que sí es característica de la farmacología es la lipofilia, ¿no? Aumenta el paso intracelular e intensifica el dolor. Entonces, hay mayor número de bloqueados.
La duración depende de la dosis. Unión a proteínas y lipofilia. Mayor unión a tejidos, menor aclaramiento, ¿no? Entonces, el lugar de la inyección, ¿no? La velocidad de circulación y el lugar de inyección, cuando hay menor flujo, menor aclaramiento, ¿no? Para la eliminación. Entonces, si yo tengo este cuadro, ¿no? Con con las características de cada una de ellas, ¿no? Lidocaína, bupivacaína, leucocaína, mepivacaína, ropivacaína. Entonces, si nosotros nos hacemos una pregunta sobre el tiempo de duración y su latencia, o sea, periodo de latencia de cada uno de ellos. Hablemos, por ejemplo, de la lidocaína, ¿no? O también de la bupivacaína, ¿no? La bupivacaína, sobre todo que se está utilizando más que la lidocaína, ¿no? Hablemos de toxicidad, ¿no? La lidocaína tiene un periodo de latencia aproximadamente más o menos de 5 a 10 minutos. Significa que 5 minutos de periodo dentro del cual todavía no hace efecto. Después de ese tiempo, recién empiezan los primeros efectos. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿No? El tiempo de duración de la lidocaína es de 30 a 60 segundos, ¿no? O, perdón, a minutos. Ahora, ¿de qué depende de su concentración? ¿No? Solemos decir 60 minutos porque usamos casi estos 60 minutos al 2%. Pero si revisamos textos, libros, estudios, investigaciones, ¿no? Vemos que la lidocaína de elección es el anestésico local al 1%. Entonces, vas a encontrar que su tiempo de duración es más sobre 30 minutos, que es la que debería usarse, ¿no? Ya que entonces generalmente es 30, 60, ¿no? Dependiendo ya de la concentración. Entonces, si nosotros vemos, ¿no? El periodo de latencia, ¿no? Y si nosotros ya vemos que la bupivacaína, ¿no? Periodo de latencia es 15 a 20 minutos, ¿no? La duración es de 3 horas cuando estamos con el 0,25%, se los como, y 6 horas el 0,5%. ¿Cuánto tiempo dura este, una cirugía de una rinoplastia? ¿Ah? ¿Cuánto dura? ¿Una hora? No, dura por lo menos de 3 a 6 horas. Y si yo tengo la bupivacaína al 0,25%, que es 3 horas, o 6 horas al 0,5%, entonces, ¿ustedes conocen y saben cómo inyectan el anestésico local los otorrinos o los de cirugía? Inyectan cartuchos dentales. Los cartuchos dentales tienen adrenalina y lidocaína o bupivacaína. Mejor, ¿por qué no usar bupivacaína? Tienes 3 horas así. ¿Por qué están inyectando cada 5 minutos, cada 5, cada 10 minutos lidocaína, lidocaína? ¿Cuánto de epinefrina estás administrando? Ha habido casos donde prácticamente hemos tenido que los pacientes han fallecido en consultorios. Ojo, consultorios de cirujanos de cabeza y cuello, cirujanos que hacen rinoplastías. Ellos trabajan, por ejemplo, en el tercer, cuarto piso. Bájalo por el ascensor en un paro cardíaco, en un coronario, por adrenalina que está con el anestésico local. O también en el mismo hospital que tú estés utilizando la, la lidocaína o la bupivacaína con epinefrina. Entonces, es factible que nosotros estemos utilizando esta bupivacaína pesada, ¿no? Que es la que se usa en anestesia.
en anestesia neuroaxial. Siempre es el doble de 0,5 o 0 por ciento, ¿no? Más concentración va a durar más. Mientras que la levobupivacaína, la mepivacaína y la ropivacaína, estos fármacos no tenemos que memorizar. Solamente sepan que es aproximadamente 15 minutos en promedio, todas, pero el periodo de latencia promedio son de 3 horas. 6 por 3, 18, ¿no? 180 minutos. Con que nosotros sepamos de la bupivacaína, es basta, ¿no? Vale la pena conocer, pero estas dosis están sobre todo relacionadas a la anestesia intradural, a la anestesia raquídea, ¿no? No es tanto a la anestesia cutánea, las dosis de lidocaína es 7 miligramos por kilo de peso y de la bupivacaína es 4 miligramos por kilo de peso. Teóricamente debería ser también la dosis que se usa a nivel de la piel, pero en la piel se usa muchísimo menos cantidades, o sea, cantidades muy pequeñas para suturas. Por ejemplo, son suturas muy rápidas, salvo que quieran hacer un bloqueo en toda la zona cutánea, que ya, ¿no? En las cirugías de, por ejemplo, de abdomen, ¿no? Ahora se está estilando a utilizar bupivacaína, se hacen infiltraciones de la piel. Si te dura 6 horas, el paciente al despertar o en su piso, 6 horas no va a tener dolor de la herida operatoria, ¿no? Entonces, es una buena técnica. Pero, ¿qué va a pasar, ¿no? Cuando nosotros inyectamos un anestésico local, ¿no? Cerca de la fibra nerviosa? Este anestésico local, ¿no? A través de la membrana de la fibra nerviosa, cuando va a pasar al citoplasma, ¿no? El anestésico sufre esa trampa iónica, ¿no? Y entonces vamos a tener que el anestésico local, como hemos dicho, la bomba de sodio va a estar bloqueada y no va a haber ingreso de sodio a la membrana, por lo tanto no se va a despolarizar. En los canales, el bloqueo del canal de sodio, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si uno se quema, ¿no? Si te quemas la mano, te produce un impulso doloroso hacia el sistema nervioso. Habrá un pequeño cambio en el potencial de acción. Este potencial de acción que ves acá, de menos 70 milivoltios que puede estar en reposo, este pequeño cambio pues, de potencial de membrana, ¿no? El canal de sodio está en un estado, ¿no? Cerrado, está en un estado cerrado, inactivo, ¿no? Por el anestésico local. No se puede abrir, entonces no hay entrada, como ven acá, no hay entrada de sodio y no se da la fase de despolarización. No se está dando esta fase, está en reposo. Y luego la neurona regresa a su potencial cuando se inyecta, se bloquean múltiples canales de sodio. Entonces, si tengo múltiples canales de sodio a lo largo de la fibra nerviosa, entonces recibes este estímulo, ¿no? Que el del dolor en la mano y el impulso nervioso empieza a viajar hasta los canales bloqueados y no va a llegar al cerebro, que también es otra respuesta que nosotros tenemos que entender, ¿no? Entonces tenemos nosotros que también se bloquean los canales de calcio, potasio y sustancias P. Una vez que me han entendido, me han comprendido la farmacología, hablemos ahora de la toxicidad y efectos no deseados, ¿no? Si hablamos de toxicidad, ¿no? Si decimos ahora que no es una maravilla, no es porque causan reacciones anafilácticas, unas reacciones anafilácticas menores. Por ejemplo, la lidocaína, si un odontólogo te está extrayendo debe hacer una extracción de endodoncia de la muela y empiezas a tener
un poco de intranquilidad, la lengua se te adormece, la visión se te pone borrosa, te sientes que pierdes el conocimiento. Usted le dice al odontólogo, estoy sintiendo esto. ¿Sabrá de la neurotoxicidad de la lidocaína? ¿No? Entonces, cuando nosotros ya vemos la generación de la toxicidad sistémica, ¿no? Local básicamente se refiere a neurotoxicidad. Por ejemplo, si tú tienes también una herida en el dedo y te colocamos lidocaína en la base de los dedos y puede pasar los días, ¿no? Y se queda el dedo paralizado. Entonces ya nos genera una toxicidad de los nervios que inervan la movilidad de los dedos, ¿no? Y entonces en la frente, cuando haces suturas de la frente, el paciente puede quedarte con movilidad de los párpados, ¿no? Son complicaciones locales, neurotoxicidad. ¿Quién es el que más neurotoxicidad ocasiona? Es la lidocaína, ¿no? Entonces tengan cuidado de la lidocaína, siempre utilicen la lidocaína diluida al 1%, ¿no? Incluso se va a hacer a un paciente cuando llega a emergencia entre el que compra sus materiales, hacer la cola en farmacia, hacer las colas en el CIS, podemos darle una tabletita para el dolor, por ejemplo, un paracetamol, un ibuprofeno, un panadol, ¿no? Lo que sea, pero mientras va absorbiendo, se va metabolizando, termina la sutura y ya está en su efecto analgésico, entonces necesitas menos cantidad de analgésico para producir toxicidad, ¿no? Las dosis pequeñas de la lidocaína, que es neurotóxica o puede ocasionar toxicidad sistémica, ¿no? Y también una toxicidad sistémica y generalizada. Puede de las reacciones anafilácticas también la neurotoxicidad del sistema nervioso central. Entonces, cuando hablamos de taquifilaxia, ¿no? La taquifilaxia es la tolerancia aguda a la administración repetida, ¿no? La disminución de la duración del efecto y calidad de analgesia para la misma dosis. Aquí hablamos de alergias en la toxicidad sistémica, reacciones anafilácticas. ¿Qué es el paraaminobenzoico? El ácido paraaminobenzoico es un preservante, conservante, como el metilparabeno, ¿no? Entonces, si tú ves el frasco, ¿no? Que tiene preservantes, el metilparabeno, mejor no lo utilices. O tiene paraaminobenzoico, no lo utilices. Si vas a necesitar unos 5 minutos, ¿no? Entonces, esa toxicidad sistémica, ¿no? En la evaluación preoperatoria, cuando uno pregunta, paciente, ¿usted es alérgico? Tópico, quiere decir que hace alergia a todo, ¿no? Los aretes, las señoritas, las cremas, el polen. Si hace alergias, entonces este ácido metilparabeno que está en los anestésicos locales produce neurotoxicidad. La neurotoxicidad también del sistema nervioso central depende de la dosis. Hemos dicho que si el paciente te empieza a tener temblor, ansiedad, inquietud, entumecimiento de la lengua, te dice que tiene un sabor metálico, nistagmus, visión borrosa, ya empiezan las convulsiones como crisis epilépticas, llega al coma y el paro cardiorrespiratorio, ese se produce en el sistema nervioso central. Generalmente es por la lidocaína. Los cardiovasculares, la cardiovascular bupivacaína, ¿no? Aquí te empieza con una depresión miocárdica, hipotensión, bradicardia, asistolia, o sea, te está hablando de un colapso cardiovascular. El colapso cardiovascular, ¿no? Que se va a dar. Miren acá en cardiología, ¿no? En el caso de estos pacientes de cardiotoxicidad, ¿no? Dosis tóxicas neurológicas. ¿Cuál es la clínica en cardiología? Taquicardia, hipertensión, hipotensión, bradicardia, alteraciones en el electrocardiograma. ¿Qué podemos encontrar? Ensanchamiento del QRS, arritmias de reentrada, taquicardias helicoidales,
taquicardias y fibrilación ventricular. Paro cardíaco por colapso cardiovascular. La bupivacaína es el de mayor cardiotoxicidad, poco margen, dosis tóxica neurológica cardiovascular. Cuando nosotros utilizamos bupivacaína, es difícil hacer la reversión y la reanimación. Ténganlo por seguro que no lo van a poder revertir. Este paciente va a fallecer. Se cae de la camilla, ¿no? Donde estén aplicando el anestésico local una vez terminado, ¿no? A los 5 minutos. Y hay poca respuesta a maniobra de respuesta estándar. O sea, generalmente los pacientes fallecen, ¿no? La ropivacaína es menos potente, mayor bloqueo diferencial, menor toxicidad cardiovascular, ¿no? Menor efecto inotropo negativo y mejor respuesta a RCP, reanimación cardiopulmonar. Actualmente se está utilizando la ropivacaína. Cuando nosotros vemos, ¿no?, sospechas de reacciones adversas de toxicidad por los anestésicos locales, vamos a ver cuando hay estas manifestaciones clínicas. En este orden puede haber, ¿no?, en 3 fases. ¿Cuáles son? Los prodromos: sabor metálico, entumecimiento de la lengua, acúfenos en la audición y alteraciones visuales. Entonces tenemos las alteraciones de los sentidos. El paciente le dice: tengo un sabor extraño, huelo algo extraño, algo tengo en la boca, escucho sonidos, alteraciones visuales, lucecitas. Luego de colocar el anestésico local, ¿qué puedes hacer? Tienes que llevarlo o llamar a un emergencista o llevarlo a emergencia. Y tienes que acudirlo inmediatamente, porque este paciente está yendo hacia las fases más avanzadas, fases de excitación psicomotriz, agitación, ¿no? Crisis micomiciales. Y por último, la fase de depresión del sistema nervioso central y la fase de depresión del sistema cardiovascular, ¿no? Entonces, pérdida de la conciencia, coma, arritmias, colapso cardiovascular. Y eso se da en poco tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que solucionar cuanto antes, ¿no? Y luego estos pacientes, si han tenido este problema, si es que lo sacan del paro, pasarlo a UCI antes que se complique, ¿no? Estas pequeñas cosas, como decimos los anestesiólogos, si no te pasa en 1000 años, esto te pasa en un segundo, ¿no? Entonces tenemos nosotros esa idea. Siempre tengo 30 años dando anestesia y nunca me pasó. Pones la anestesia ahorita y te pasa, ¿no? Y tienes que tener en cuenta estas 3 fases, ¿no? La fase de prodrómica, que el paciente te va a decir. La fase de excitación, que tú la vas a ver, ¿no? Temblores, fasciculaciones, ¿no? Convulsiones. Y el último ya, la fase de depresión. La fase de depresión ya pérdida de conocimiento, ¿no? Entonces tienes que acudir. Si no tienes cómo acudirlo, ¿no? No tienes experiencia, tienes que llamar al más experto. Entonces, la lidocaína neurotóxica, la bupivacaína cardiotóxica, ¿no? La bupivacaína con sus manifestaciones clínicas. Factores que aumentan la fracción libre de los anestésicos. ¿Cuál es la fracción libre? ¿No? La fracción libre es el porcentaje que no está unido a proteínas. Los anestésicos locales, la lidocaína, ¿no?, tiene una fracción libre por lo menos de 40%, 35 a 40%. La bupivacaína tiene una fracción libre del 10%, o sea, fracción libre lo que está suelto de las proteínas. Y entonces vamos a tener el daño hepático, ¿no? Cirrosis, colestasis severa, ¿no? Que puede aumentar la fracción libre. Insuficiencia cardíaca congestiva. En ancianos hay disfunción y recién nacidos en madurez.
En el embarazo, ¿no? La progesterona, en el primer trimestre, e incurgitación vascular. Cuando un paciente está con acidosis metabólica o respiratoria, menor unión a proteínas, mayor fracción libre, menor paso transmembrana, mayor fijación a receptores bloqueados. En la acidosis fetal aumenta la captación por parte del feto y en el paso pulmonar disminuye la toxicidad, retirada de la circulación. También tenemos en la hipoproteinemia, de hecho, la fracción libre en la baja de proteínas. Otros fármacos como bases débiles y otros anestésicos locales. ¿Cuáles son las medidas que disminuyen el riesgo de toxicidad? La toxicidad siempre tienes que el frasco rotularlo, etiquetarlo, ¿no? Hay nuevos anestésicos locales racémicos, ¿no? Menor y ajustar la dosis. Anestésicos locales aislados y en mezcla de los anestésicos. No se hacen las mezclas de anestésicos, no se utiliza anestésico local porque la silocaína empieza más rápido y la bupivacaína empieza más, entonces yo hago la mezcla de los anestésicos locales. Bupivacaína, esto van a ver en la práctica. El lugar de la inyección, ¿no? ¿Dónde estoy colocando? Entonces tengo que saber que esté lo más cerca a la fibra nerviosa. Y la comorbilidad y tipo del paciente, ¿no? Dosis TEDS, inyección fraccionada de 3 a 5 ml de anestésicos, ¿no? Con vasoconstrictores y dejar el paso del tiempo circulatorio, ¿no? Adicción de vasoconstrictor, adrenalina, ¿no? Y control y vigilancia. Entonces, este control y vigilancia siempre se hace monitorizando al paciente. Cuando utilicen anestésicos locales, siempre piensen en toxicidad. Por lo tanto, el material debe estar preparado. Yo dictaba curso a los odontólogos, anestesiología, y les decía, tienen que armar un maletín de RCP en su consultorio de odontología, porque no saben en qué momento les va a venir un paro cardíaco. Como les digo, ellos trabajan en el quinto piso o el tercer piso y las escaleras son tan pequeñitas y bajarlo al paciente, o los ginecólogos que hacen legrados uterinos o atenciones de anestesia con anestesios locales en los consultorios, llegará al hospital ya en paro cardíaco fallecido, ¿no? La toxicidad va de sumatoria, ¿no? Ajustar porcentualmente. El 20%, ¿no? Bupivacaína más 80% de la lidocaína. Sospecha de intoxicación por anestésicos locales siempre tenemos. Si no tenemos experiencia, pedir ayuda. Por eso es que en anestesiología debe haber 2 anestesiólogos atendiendo a un paciente. Por algo, algún anestesiólogo le da un paro cardíaco, el otro está sustituyéndolo. Oxigenación, ¿no? Y el CAB, no el ABC, sino el CAB. Y el ABC como emergencia. Dosis iniciales anticonvulsivantes. Preparar el RCP y solicitar intralipid, o sea, un fármaco lipídico, como el propofol. Las crisis convulsivas, tenemos que ver anticonvulsivantes, diazepam, 0,1 miligramos por kilo por vía venosa. Otros fármacos que aumenten el umbral convulsivo, lorazepam, midazolam o tiopental. Bloqueadores neuromusculares si persiste la convulsión. La succinilcolina, ¿no? Sin intoxicaciones amidas o los bloqueantes neuromusculares despolarizantes sin intoxicaciones a éster. No emplear propofol ni fenitoína, depresión del sistema nervioso central. Si nosotros haremos el intralipid con el propofol, ¿no? Vamos a ver que la depresión del sistema nervioso central, el propofol la produce, ¿no? Considerar intubación, evitar la acidosis respiratoria, controlar la progresión clínica cardiovascular. El manejo clínico, en la clínica cardiovascular, manejo de la arritmia, en función del tipo de arritmia, que es fibrilable o desfibrilable. La parada cardíaca inicial, iniciar el RCP básico y después el avanzado. El intralipid,
Un bolo de 1.5 ml por kilo, repetir hasta 5 veces. Iniciar la perfusión lo más rápidamente posible a 0,25 ml por kilo minuto de intralipid. ¿Qué debemos de evitar? Administrar lidocaína, beta bloqueantes, ¿no? Antagonistas del calcio. Entonces, ya la no recuperación, continuar el RCP, doblar la dosis de perfusión del intralipid hasta 0,5. Considerar bypass cardiopulmonar, ya bueno, ¿alguna pregunta? Sí, doctor, buenas tardes. Quería hacerle una consulta Sí, en relación al ejemplo que usted nos había mencionado de una paciente embarazada que podría tener, ¿no? Bueno, que podría estar a punto de dar a luz, pero podría tener algún tipo de infección, ya sea una meningitis o una infección a nivel de la columna vertebral. Entonces, si no se le puede aplicar una anestesia local por la infección, ¿cómo entonces, qué se le debería aplicar? ¿Una anestesia general o simplemente se hace otro tipo de procedimiento? no, es la anestesia general. Tienes que cambiar definitivamente anestesia general. Y la anestesia general en que estás tienes que tener experiencia. Nada más. Bien, doctor, gracias. Doctor, Sí, disculpe, yo tengo otra consulta. Buenas tardes. sí. He visto en un video, me llamó mucho la atención que para colocar una sonda nasogástrica se pone en el tubo lidocaína en gel. No sé si me podría comentar un poco al respecto, si es que tiene que ver con las anestesia o no. La lidocaína en los tubos endotraqueales para intubación, es bloquear la transmisión del reflejo a nivel de la mucosa de la tráquea o del esófago. Cualquiera de los dos. Los gastroenterólogos también lo utilizan para el esófago, pero para la tráquea nosotros utilizamos anestésico local, lo untamos el tubo endotraqueal, ¿no? Para que no haya ese reflejo vago-vagal de la membrana endotraqueal. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.